Como primer punto hablaremos acerca de la teoría. Se adhirió al futurismo publicado en 1914, el libro llamado El Manifiesto de la Arquitectura Futurista, en el cual expuso los principios de esta corriente. El futurismo de St. Elia se encontraba influenciado por las ciudades industriales estadounidenses y por los arquitectos vieneses, que en este caso eran Otto Wagner y Joseph Maria Ulrich. Sanella concebía el futurismo como arquitectura en movimiento, un espacio arquitectónico ligado al tiempo, en el proyecto sistémico de la ciencia y la tecnología de las máquinas. Él se especializaba más en retratar cómo iba a ser una ciudad del futuro, contemplando las diferentes maquinarias, utilizando los diferentes aparatos para poder crecer en un ambiente y en un entorno más futurista. Él lo que trataba de buscar principalmente era la manera de que las personas pudieran adecuarse a esos movimientos. Para este arquitecto, una de las obras más importantes fue la Cita Nova, el cual ya habíamos hablado anteriormente de esto. Ese fue el proyecto más importante de este arquitecto. En dicho proyecto se imagina en una colección de bocetos y proyectos la Milán del futuro. Para él eso era algo esencial y especial que quería lograr, pero él falleció y en la Primera Guerra Mundial es en donde falleció. Entonces, como consiguiente tenemos hablar acerca de unos arquitectos que se inspiraron a raíz de Antonio, el cual como tal se lo voy a explicar mis siguientes compañeros. Frank Hoy fue un arquitecto estadounidense. Nació en el seno de la familia de pastores de origen británico. Pasó su infancia y su adolescencia en la granja de Wisconsin, donde vivió en estrecho contacto con la naturaleza, algo que condicionó su posterior recepción de la arquitectura. Ingresó a la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero tras 2 cursos se trasladó a Chicago, en donde entró y estudió en Lee. Como este era un arquitecto demasiado convencional, no se sintió a gusto y decidió abandonarlo para así trabajar con Louis, con quien colaboró estrechamente y a lo largo de 6 años recordó con respeto y afecto a la gran persona con la que él trabajó. El arquitecto Frank tuvo muchas obras maestras, en las cuales cada una de ellas tuvo diferentes conceptos, pero la que resaltó más en la obra de él fue la Casa La Cascada, la que definió la relación entre el hombre y la arquitectura y la naturaleza. Al igual que en la arquitectura japonesa Green, quería crear armonía entre el hombre y la naturaleza, y la integración de la casa a la cascada tuvo mucho éxito con eso, ya que el arquitecto quería expresarse de una forma más natural, creando esta pequeña obra que él realizó con base a eso. Tuvo demasiado éxito, tuvo muchos conceptos, pero al final se quedó con eso y quedó como la obra La Casa de la Cascada. Chicago, cuna de la arquitectura funcional, una ciudad caracterizada por su emblemática industria y relativa falta de cultura durante los principios del siglo XX. Según el arquitecto Frank, con el tiempo se convirtió en el laboratorio de ideas de la arquitectura y el diseño moderno. Tras abandonar el estudio de arquitectura de Lois en 1993, Green sentó la base de su admiración por la arquitectura y cultura japonesa, que se convertiría en arquitectura funcional. Estructuras geométricas, amplio espacio y grandes voladizos formarían parte de la característica principal del estilo del arquitecto estadounidense Frank. El arquitecto Frank tuvo su primera obra, que fue la de Charles Howe en Chicago en 1892, en la cual siguió algo más tarde toda una serie de viviendas unifamiliares que tienen en común su carácter compacto y la austeridad decorativa, en oposición al electricista de la época. En estas primeras realizaciones de arquitectura doméstica conocida como la Casa de Praderas, en estas presentes algunas de las constantes de su obra, como la aceptación predominante al horizontal, en la cual el interior se basa de 2 ejes que se cruzan, y la prolongación del techo
a las que forman un pórtico. En eso se basó el arquitecto para hacer la primera obra que llevó a cabo en 1982. El arquitecto Frank tenía como filosofía de diseño de las obras arquitectónicas. Él creía en la creación de ambientes que fueran fundamentales y humanos, enfocados no solo en la apariencia de un diseño o un edificio, sino en cómo éste se conectaría y enriquecería la vida de aquellas personas que la habitaban y que podían disfrutar sintiéndose cómodamente en el espacio que ellos querían habitarla. El arquitecto tuvo como muchas creencias, bastantes, bastantes diseños, pero él se enfocaba prácticamente en la comodidad de las personas, en la que él se sentía a gusto trabajar para ciertas personas y que ellos se sentían a gusto en lo que ellos querían realizar. El arquitecto en los últimos años de su vida realizó sobre todo proyectos, algunos en los cuales se convirtieron en realidades concretas después de su muerte. El legado del arquitecto de Frank puede presumirse en dos conceptos en la cual él se basaba prácticamente en todo, que contribuyen el centro de la reflexión, la continuidad exterior del espacio interior dentro de la armonía entre naturaleza y arquitectura, y la creación de un espacio expresivo en el interior de un volumen abstracto. Eran los dos conceptos que el arquitecto siempre utilizaba y tenía constantemente y trabajaba en eso. A continuación también les hablaremos algo más sobre el arquitecto Otto Warner. Pues Otto Warner nació en Penzing el 13 de julio de 1841 en Viena y murió el 11 de abril de 1918. Este fue un arquitecto austriaco, un arquitecto realmente reconocido por las obras que él diseñaba. Dice que Warner nació en Penzing, un suburbio de Viena, estudió en Berlín y Viena. En 1864 comenzó a diseñar sus primeros edificios en un estilo que lo caracterizaba a él como arquitecto único, en un estilo historicista. Pues esto era una posición teórica que le permitía mitigar la independencia de las formas históricas, puesto que en 1894 se convirtió en profesor de arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Viena. Había avanzado mucho en este sentido hacia una oposición más radical a las corrientes entonces predominantes de arquitectura historicista, que es lo que identificaba más a este arquitecto. En su primera época su estilo se caracterizó por la robustez y la sobriedad clásica. Más tarde recibió el encargo de la ampliación de Viena, del cual solo realizó una parte, y a mediados de la década de los 90 ya había diseñado varios edificios en Jugendstil. También asimismo Wagner estaba muy interesado en el planteamiento urbanístico, puesto que en 1890 él opta y diseña un nuevo plano para la ciudad de Viena, pero solo se construyó la red de ferrocarril urbano. Asimismo, en 1896 publicó un libro de texto titulado Arquitectura Moderna, en la cual expresaba sus ideas sobre el papel del arquitecto. Se basaba en el texto de su discurso inaugural de ingreso en la Academia del año de 1894. Su estilo incorporó el uso de nuevos materiales y nuevas formas para reflejar el hecho de que la propia sociedad estaba cambiando. Es decir, este arquitecto día con día él buscaba nuevos materiales y tratarlos de incorporar de manera que en la obra sean resaltados estos materiales y que la sociedad dijera que fueran materiales sumamente nuevos en una cierta construcción, y que pues esto en su mismo libro de texto afirmaba que las nuevas tareas y perspectivas humanas exigían un cambio o reconstitución de formas preexistentes. Werner asimismo fue maestro y amigo de Adolfo Loos, Joseph Haumann y Ulrich y Joseph Petri. Defendió a los jóvenes artistas de la sección y se acercó a sus postulados en obras como las estaciones de metro de Viena. Dice asimismo que también Werner en la construcción de la caja
postal de ahorros de Viena, que esta fue desarrollada durante los años 1904 a 1906, se muestra como un auténtico precursor del racionalismo arquitectónico. Pues Otto a esto es lo que más le importaba, o sea, dejar su granito de arena o dejar una parte de él en una cierta obra que pues diera una cierta importancia hacia este arquitecto. Pues asimismo dice que en 1897 Otto Warner, Gustav Klimt, Joseph Maria Ulrich, José Hohmann y Colin Moser fundaron el grupo artístico llamado la Sección de Viena, un grupo de arquitectos reconocidos que de las ideas de este grupo desarrolló un estilo que incluía referencias cuasi simbólicas a las nuevas formas de la modernidad. Fue uno de los puntos importantes que el grupo de estos arquitectos denominada Sección de Viena incorporaron a la nueva arquitectura. Lamentablemente Warner murió en Viena en 1918. Asimismo, este arquitecto pues ha sido uno de los más importantes y pues obviamente ha influenciado a otros más y pues claramente dice este arquitecto que ha influido en la obra de otros arquitectos coetáneos suyos que han heredado su estilo vanguardista de finales del siglo XIX. Entre ellos, y destacado un arquitecto español, se encuentra Antonio Palacios, de los mejores exponentes de esta influencia en el Hospital de las Jornaleras que diseñó y construyó en Madrid. Pues como todo arquitecto y más sobre todo Otto Warner pues se ha caracterizado es parte importante de la arquitectura. Entonces pues existen cuyas obras que él lo representaban y como que eran únicas y pues algunas de sus obras eran denominadas como tal. Una de ellas era Compuertas, Nussdorf en Viena, construida en 1984. Otra obra, Estaciones de Metro en Viena, construida de 1894 a 1899. Otra obra sería Majolikaus, Casa de Mayólica, en Viena, construido en 1898 a 1900. Otra obra sería Caja Postal de Viena, construida en 1904 a 1906. Otra obra es Iglesia Steinfurt en Viena, construida en 1903 a 1907, y Sinagoga de Rumbach, Budapest, construida en 1872. Pues estas son algunas de las obras que este arquitecto es reconocido.